Antes creíamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. James D. Watson. Buenas tardes, doctora y compañeros. El día de hoy, Jonathan Basto y yo, Marisol Uribe, les hablaremos de pancitopenia de Fanconi. El pediatra suizo Guido Fanconi fue el primero en descubrir la anemia de Fanconi. En el año de 1927, publicó sus observaciones sobre 3 hermanos con anemia plástica progresiva, corta estatura, hipogonadismo y manchas melanóticas, e hipo e hiperpigmentación de la piel, dando la apariencia de manchas de color café con leche. De hecho, pues puede ser definido como un trastorno hereditario muy raro. ¿A qué se refiere esto? Pues la anemia de Fanconi es un síndrome de la insuficiencia de la médula ósea. Este puede tener predisposición y de hecho la pancitopenia es una afección de los 3 linajes de los grupos sanguíneos. Como sabemos, la anemia regular que todos conocemos es la carencia o no la carencia, sino los niveles bajos de eritrocitos. Una leucocitopenia sería lo mismo, pero con células blancas o leucocitarias. Y la trombocitopenia sería, vaya, lo mismo, pero con plaquetas. En este caso, la pancitopenia es la afección de estos 3 linajes de la sangre. ¿Qué quiere decir? La pancitopenia de Fanconi, o también conocida como anemia de Fanconi, es causada por variantes patógenas, es decir, mutaciones en uno de los numerosos genes implicados en la reparación de los ácidos desoxirribonucleicos o del ADN. Este es un tipo de anemia aplásica. Aplásico, pues quiere decir que no hay ausencia de material y pues bueno, eso sería la definición de la pancitopenia de Fanconi. La incidencia se ha estimado en 1 de cada 300.000 nacidos vivos y la prevalencia de 1 a 9 por millón. Y hasta la fecha se han diagnosticado alrededor de 2.000 casos, pero la frecuencia de portadores varía según la población estudiada. La anemia de Fanconi se ha descrito en casi todas las razas y grupos étnicos. La mayoría de las personas son diagnosticadas con anemia de Fanconi entre los 6 y 9 años de edad, simultáneamente con el inicio de la insuficiencia de la médula ósea, pero el reconocimiento de las manifestaciones clínicas variables y una mayor conciencia de la enfermedad están llevando a diagnósticos más tempranos. Hasta el 9% de las personas que son diagnosticadas de los 16 años, típicamente cuando presentan una neoplasia maligna. En cuanto a su etiología, podrán ver que en sus resúmenes les incluimos pues los 3 genes que son afectados. Esta enfermedad es autosómica recesiva, al menos en el gen FANCA, que es el que vamos a estar viendo, porque pues como dice aquí, se han identificado alrededor de 23 genes, de 21 a 23 genes. De hecho, tenemos una pequeña tablita que a pesar de que ahí está la tablita, esta tablita tiene pues los subtipos de, digamos, pues del gen responsable de esta afección, que vendría siendo el FANCA, FANCB, FANCC. Sin embargo, a pesar de que aquí hay 15, es un poco viejita, pero se han descubierto alrededor de 23 genes responsables de este tipo de afección. Las afecciones, si bien varían un poquito fenotípicamente y en algunos síntomas, la mayoría tienen pues la misma raíz que vendría siendo un desarrollo de una afección congénita crónico progresiva de la insuficiencia de la bone marrow o de la médula ósea. Entonces podrán ver que en sus resúmenes pues agregamos la FANC-A y su OMIM. No agregamos la OMIM de la FANC-C y la FANC-G porque pues ya lo van a poder ir viendo un poco más adelante. Agregamos estos 3 en el resumen porque digamos que son los principales, pero del que vamos a estar hablando pues es el FANCA. ¿Le puedes regresar un poquito más a la diapositiva?
La otra, esa mera, perfectísimo. Entonces, ¿de qué están encargados estos genes? Bueno, pues los genes asociados a la anemia de Fanconi, pues se reconocieron previamente en otros entornos con nombres diferentes. Ahí lo dice en su resumen. Por ejemplo, el FANC-S se reconoció independientemente como BRCA1. De hecho, hay un BRCA2 y BRCA1 es ligado al cromosoma X, porque dependiendo de los diferentes tipos de genes, vamos a encontrar que son a veces autosómicos recesivos, son autosómicos dominantes y ligados al gen X. De hecho, este, podrán reconocer que específicamente aquí en la anemia de Fanconi del gen FANCA y en muchas otras también, los tipos de mutaciones van a ser de lesiones, van a ser traslocaciones de genes y van a ser inserciones incluso. O sea, hay un desorden total de los genes. Vamos a ver por qué se dan este tipo de cosas. Bueno, principalmente el FANCA está localizado en el brazo largo del cromosoma 16, en la posición 16q24.3. Sabemos que, bueno, el 16 pues es el número de cromosoma, el Q pues es el brazo largo, el 2 es la región, la 4 es la banda y el 3, el punto 3 es la subbanda. Contiene alrededor de 1455 aminoácidos y pues el FANCA es de un tamaño regular, no es muy pesado como por ejemplo, el de la fibrosis quística, que tiene 240 kilobases. Este tiene 80 kilobases, incluye 43 exones alrededor, creo que son un poquito más, dependiendo de las literaturas y de los artículos que ustedes encuentren. Mientras que el FAN-CC y el FAN-CG son más pequeños, 14 y 11 kilobases correspondientemente y 14 exones en ambos. ¿Por qué hay un desorden genético tan variable o tan caótico? De hecho, varios artículos lo describen como una aberración, cromosómica. Bueno, estos genes tienen como tarea principal la reparación del ADN dañado, específicamente, pues, en los daños del entrecruzamiento de hebras. Tenía otro nombre. Este, este entrecruzamiento de hebras me parece que era enlaces cruzados interhebra o SL. Estos enlaces son covalentes y se forman entre las dos hebras del ADN, evitan la separación de las hebras y bloquean los procesos necesarios de la célula como la replicación y la transcripción. De hecho, tiene una participación especial dentro del ciclo celular. Entonces, las células de los pacientes con AF o con la anemia de Fanconi son hipersensibles a los clastógenos. Un clastógeno, pues como sabrán, es una sustancia que provoca las roturas en los cromosomas y dan lugar a la ganancia, la pérdida o al reordenamiento de segmentos cromosómicos. Sí pueden haber clastógenos que afecten estos procesos, sin embargo, es muy difícil debido a que hay fosas nucleares que proveen una resistencia a agentes clastogénicos o a clastógenos. Entonces, este tipo de daño ocurre cuando las hebras de ADN se unen de forma inapropiada, lo que impide que se separen correctamente durante procesos como la replicación o transcripción, como ya les dije. ¿Y de qué les estoy hablando? Ahorita, bueno, aquí en la imagen podemos ver la vía de la señalización, pues ahora sí vendría siendo del FANCA. ¿Cómo funciona? Pues la vía de Fanconi se activa a través de la inducción del daño en el ADN y la formación de los enlaces cruzados interhebra, como lo podemos ver ahí. Hubo daño de ARN, tenemos las proteínas ATR y RPA. Entonces, inmediatamente se forma el complejo nuclear Fanconi, CNF, ahí lo pueden ver. Este complejo pues está formado, como sabrán,
Pues por estos genes, si se les hacen conocidos, ahí vienen en su resumen, en la vía de señalización, el FANCA, el FANC-B, el FANC-C, el FANC-E, el FANC-F, FANC-G. Como podrán ver, cada letra le corresponde a cada proteína que forma este complejo. También se le conoce, por ejemplo, me parece que se pueden subdividir en era complejo inicial, complejo ID2 y proteínas efectoras. En este caso solamente les voy a hablar de lo que vendría siendo el complejo inicial, porque las demás vías son un poco más complejas y tristemente pues no pudimos encontrar como tal una representación gráfica fiel a este tipo de vías. Entonces, como pueden ver, cada letra corresponde a cada proteína del complejo nuclear Fanconi. Entonces, la función principal de este complejo tan importante es la monoubiquitinación de la proteína FANC2, lo cual le permite la formación de la fosa nuclear que les comenté hace rato, que le provee resistencia a la reparación del ADN y a los procesos de transcripción y traducción de agentes clastogénicos. Entonces, la formación de esta fosa nuclear alrededor de los enlaces cruzados interebra y el anclaje de la maquinaria necesaria para la reparación del mismo, aquí están todas las proteínas pues de la maquinaria de la que depende del complejo nuclear de Fanconi, pues está la BRCA1, ATR, RPA, BLM, todas esas proteínas pues colaboran en la reparación del ADN. Entonces, la proteína FANCD1 es necesaria para la formación de esta fosa nuclear. Como les comenté, una de las afecciones, por ejemplo, del complejo ID2, más bien es uno de dos. Del complejo uno de dos, pues arriba se menciona, les mencioné la CD2, que permite la formación de la fosa nuclear. Pues bueno, el fan CD1 es necesaria para la formación de la fosa nuclear y la unión a otras proteínas, lo que permite la estabilización de la replicación y la reparación de los enlaces cruzados interebra. Imagínense si se ve afectada una de estas proteínas, pues no habría un complejo nuclear de Fanconi o tendría, digamos, que una capacidad un poco mediocre, si lo quieren ver así. Por ejemplo, el FANCD1, que es el BRCA2, si ambas hélices se ven afectadas, por ejemplo, podemos tener un mayor riesgo de cáncer de mama o de ovario. Eh, mm, Entonces, se ha identificado un dominio del FANCJ que actúa como helicasa y se relaciona en la recombinación homóloga, proceso necesario para la reparación completa de los enlaces cruzados interebra. ¿Qué quiere decir esto? Que si estas mutaciones dan lugar en las proteínas del complejo de Fanconi, las rupturas de la doble hebra no se ven reparadas, pues, por ejemplo, se puede generar una inestabilidad cromosómica muy fuerte y básicamente, sin esta fosa nuclear, todo queda expuesto a los clastógenos, que ya les expliqué qué son. Y las rupturas provocadas en estos cromosomas son principalmente las responsables a la susceptibilidad de cáncer en estos pacientes. Otra cosa que agregar extra a esto es que la mayoría de estos pacientes presentan tumores sólidos y a veces pueden ser cancerígenos. ¿Ustedes por qué creen? Bueno, se los voy a dar a su consideración, pero les voy a dar dos pistas. Como tenemos una leucocitopenia, tenemos una disminución grave, me parece que son del conteo de neutrófilos, van a ser menor a 500 por milímetro cúbico. ¿Qué significa esto? Ustedes saben que los neutrófilos son los principales productores del TNF alfa o el factor de necrosis tumoral alfa.
Sin este importante compuesto, pues básicamente los pacientes que padecen de la anemia de Fanconi están probablemente a un 70%, 80% expuestos a formación de tumores y tal vez malignos. También tienden a enfermarse muy fácil debido a que carecen de la síntesis de interferón gamma ante, ante virus, y sabemos que los linfocitos NK y los linfocitos T helpers, estimulan a otras células del sistema inmune a través de esta sustancia. ¿Qué sigue? Pues aquí tenemos el cuadro clínico o las manifestaciones clínicas de los pacientes que padecen de esta anemia o de esta pancitonemia. En el sistema nervioso tenemos retraso del desarrollo neurológico, problemas del aprendizaje, pérdida de audición. En el sistema oftálmico tenemos estrabismo, tosis o caída del párpado superior. De hecho, en una de las imágenes tenemos la microoftalmia. Tenemos una imagen de una niña que padece microoftalmia, ahorita se las vamos a mostrar. Del sistema auditivo perdemos este, la pérdida de audición conductiva o neurosensorial. Tenemos hipotiroidismo en el sistema endocrino, diabetes, una predisposición más fuerte a la diabetes mellitus, problemas de fertilidad. Tenemos, pues, en el sistema hematológico, pues ya lo sabemos, tenemos la pancitopenia, que es la disminución de los tres linajes clásicos de la sangre, luego los rojos, blancos y plaquetarios. Tenemos anemia, lo que conlleva sus síntomas, la fatiga, la palidez, la dificultad para respirar, los dolores de cabeza, incluso síncope, la trombocitopenia, pues tendencia a moretones y una fáciles hemorragias. Neutropenia, pues infecciones recurrentes, como ya les habíamos dicho. La neutropenia no solo quiere decir conteo de neutrófilos, de hecho, si lo buscan en varios artículos, sabrán que como el neutrófilo es la mayor proliferación de células blancas, pues sabrán que neutropenia se refiere pues a todo el linaje de células blancas como tal. Ah, en el sistema esquelético, aquí tenemos un factor clave, una manifestación clínica clave que va a ser pulgar y radio ausentes o hipoplásticos. Hipoplásticos, perdón. ¿Qué quiere decir hipoplásticos? Pues que están como debilitados o colgando. Tenemos las malformaciones en las extremidades, especialmente en los pulgares y antebrazos. Tenemos un riñón único o malformado, no hay formación de ambos riñones. Hipospadias, tenemos problemas en el desarrollo de los órganos reproductores. Por eso al comienzo mencionamos el hipogonadismo. Tenemos hiperpigmentación, que es uno de los síntomas también característicos de esta afección, que son como manchas café con leche en la piel, manchas blancas o áreas de piel decolorada. Tenemos una baja estatura de 50 a 60 centímetros, tenemos microcefalia, que es cabeza pequeña, retraso en el desarrollo y baja ganancia de peso, tenemos una predisposición a infecciones recurrentes debido a la neutropenia, en especial refiriéndonos a virus, pues, y bueno, también bacterias, pero se van dando. La predisposición al cáncer, esta es otra, pues por la falta del factor de necrosis tumoral alfa que les mencioné. Tenemos leucemia mieloide aguda, síndrome mielodisplásico y cánceres sólidos, tanto en cabeza, cuello, hígado, tracto gastrointestinal y ginecológico en mujeres. Algo que también que se nos pasó a agregar aquí es que casi todas las pancitopenias presentan una afección pues presentan insuficiencia de médula ósea, BMF, me parece que es sus siglas en inglés. Sin embargo, esta tiene cura.
Más adelante les vamos a exponer, pues, el tratamiento. Aquí claramente, pues, tenemos la falta del dedo pulgar en una de las manos, también tenemos los dedos están más largos de lo normal. Aquí el chiquitín de la foto, pues, no se ve muy bien, pero no está sujetando la ramita como debe ser, porque le falta su pulgar. Tenemos la microcefalia. Aquí está, pues, nuestro queridísimo Fanconi con una niña, precisamente con el síndrome, tiene los ojos un poquito chiquitos, a veces se presentaba en ambos ojos, la mayoría de veces es en uno. Esta es la niña que les decía que tiene su ojito, el ojito chiquito, el izquierdo lo tiene más pequeñito. Y algo que nos llamó la atención es que casi todos estos niños no tienen cabello. No sabemos si puede presentarse alguna especie de alopecia. Tendría sentido debido a que presentan malformaciones congénitas tanto en sus huesos como en el desarrollo, carecen de varios factores de crecimiento, varias hormonas. De hecho, uno de los tratamientos para los que se utiliza, digamos que para atenuar los síntomas es el suministro de corticoides. ¿Qué sigue? Aquí pues se le ve pues en los rostros a los niños con la niña morenita de la izquierda, que tiene su bracito así torcido, el brazo derecho. Este signo es característico de este síndrome, lo van a ver mucho. Googleenlo en imágenes y van a ver que casi todos los niños tienen su bracito así torcidito y sin su pulgar. Bueno, la pregunta, como en todos los síndromes ya vistos, es si existen portadores o solo afectados. Como mi compañero ya lo mencionó, este síndrome es multigénico y es autosómico recesivo. Para que un individuo padezca la enfermedad, es necesario que ninguna de las dos copias del gen sea funcional. Si tan solo una de ellas es no funcional, el individuo será portador de la enfermedad, pero no la padecerá. Si dos individuos portadores de mutaciones en el mismo gen tienen descendencia, el 50% de su descendencia será portadora por tener una de las dos copias afectadas. El 25% poseerá ambas copias funcionales, o sea que el individuo no presentará mutaciones, y el 25% tendrá ambas copias no funcionales, o sea que heredará los dos genes recesivos y son los que generalmente presentan anemia de Fanconi. En diagnóstico diferencial es necesario que descartemos otros síndromes ah, como causas adquiridas y hereditarias de insuficiencia de la médula ósea, tales como citopenias asociadas a fármacos o infecciones, citopenias inmunes, anemia aplástica adquirida, hemoglobinuria paroxística nocturna, disqueratosis congénita, disgénesis reticular, síndromes mielodisplásicos, síndromes de rotura cromosómica, entre otros. Para el diagnóstico, es importante mencionar que el historial y el examen físico los puede hacer un médico general y su deber será derivar a un médico genetista para el diagnóstico como tal. La evaluación incluye un historial y examen físico para evaluar los signos físicos característicos ya mencionados, estudios de laboratorio como hemograma completo, pruebas de función medular, test de rotura cromosómica para identificar la inestabilidad cromosómica característica de anemia de Fanconi y secuenciación de genes para identificar mutaciones en los genes asociados. Bueno, hablando del tratamiento, pues se sabe que el tratamiento en los pacientes con anemia de Fanconi es un poco complicado, pues
pueden tener un trasplante de células madres hematopoyéticas, TSH por su abreviación, pues esta cura la insuficiencia de médula ósea. De hecho, este tratamiento pues, puede curar muchas otras citopenias. Sin embargo, las neoplasias hematológicas, estas también, pero no las características hematológicas, tales como las afecciones genéticas. Los pacientes que requieren una mayor vigilancia de las neoplasias malignas, hematológicas y no hematológicas, y normalmente, pues utilizan una terapia de intensidad reducida para la TSH y el tratamiento del cáncer. El tratamiento de esta anemia va a ser dirigida a anomalías físicas, de fallo medular y a las enfermedades malignas relacionadas. Aquí, pues, les hice un pequeño diagramita de, pues, del tratamiento. Tenemos, pues, el fallo de médula ósea, representado, pues, en la pancitopenia. Tenemos, pues, los neutrófilos, la hemoglobina y las plaquetas muy bajo, más de lo normal. Entonces, supongamos que tenemos un donante compatible para un trasplante de células madre. Si lo tenemos, pues, tenemos ¿cómo se llama esta cosa? El trasplante progenitor hematopoyético. Entonces, si no lo tenemos, podemos recurrir a otras, pues a otro tipo de tratamientos. Por ejemplo, tenemos para la neutropenia las citoquinas. ¿Por qué las citoquinas? Bueno, sabemos que las citoquinas, por ejemplo, son factores de crecimiento hematopoyético, que de forma fisiológica pues son eficaces en la producción de células sanguíneas, digamos. Tarda un poco más, pero son muy eficaces. Tenemos en la trombocitopenia, pues los andrógenos, que también sabemos que presentan factores de crecimiento bastante eficientes, o la transfusión de médula ósea, y en la anemia, pues sería citoquinas, andrógenos y transfusión. Si tenemos un fallo en esta terapia que funciona como primera línea, pues tendríamos que buscar un donante de células madre no relacionado. Y en caso de que no encontremos un donante histocompatible, pues tenemos la terapia experimental, la prueba con nuevas citoquinas y por último lugar, pues la terapia génica. La terapia génica en realidad pues surgió como una alternativa cuando no se encuentra un donante histocompatible. Es una de las principales vías de investigación y usualmente pues es la más concurrida. Tenemos el tratamiento de anomalías físicas, que pues todos estos pacientes tienen que ser remitidos a especialistas como en oftalmología, en ortopedia, endocrinología y especialmente en genética. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de estos pacientes presentan afecciones fisiológicas en todo su cuerpo, no solamente en la sangre. Y de hecho, en la pubertad deben de ser muy vigilados. La evaluación inicial incluye pues una ecografía renal y de tracto urinario, una valoración auditiva y una valoración de desarrollo psicomotor, especialmente importante al comenzar a caminar en los primeros años de escolarización. El pronóstico, pues se sabe que la mayoría de los pacientes con anemia de Fanconi terminan desarrollando una pancitopenia crónico-degenerativa, generalmente en la infancia o en la adolescencia. Si no se trata, pues puede llevar pues a infecciones graves, sangrados, bueno, hemorragias y una anemia severa. También ya se sabe que tienen un mayor probabilidad de desarrollar ciertos tipos pues de cáncer. También se han descrito tumores hepáticos generalmente en pacientes que reciben tratamiento con andrógenos. También hay que cuidar ese aspecto. Y de hecho, el riesgo de desarrollar malignidades, específicamente tumores sólidos, se aumenta a partir de los 20 años de edad.
Es por eso que muchos de estos pacientes no logran rebasar ni los 30 años de vida, porque presentan tumores bastante fuertes y también tumores en las células escamosas, en cuello, en cabeza, en cáncer de mama, en cervix y en vulva. Este, ¿qué sigue? Pues La bueno, como mayoría de los pacientes que padecen anemia de Fanconi reciben el diagnóstico entre los 2 y los 15 años de edad. Las personas que padecen esta forma de anemia pueden vivir solo entre 20 y 30 años. Sin embargo, aunque son muy pocos los casos registrados, hay algunos que han llegado hasta los 40 y 50 años. Y como conclusión, nos gustaría mencionar que como médicos generales es importante el diagnóstico diferencial y el diagnóstico final. Nosotros no tenemos la capacidad de darlo. Sin embargo, al realizar un historial clínico correcto y una evaluación física, es importante que lo derivemos al médico especialista, en este caso a los genetistas. Yo no tengo nada más que agregar. No sé si mi compañero quiera decir algo más. nada más. Muchas gracias por su atención y gracias, profesora.